2023. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 10 con 2 minutos. Estamos empezando la primera mañana. Una mañana con mucha humedad, con mucha neblina en la ciudad de Buenos Aires y todavía con cuestiones que son muy poco claras en materia de definición de candidaturas. Porque, bueno, la verdad que todavía resta la oficialización de la fórmula del, iba a decir el oficialismo, digamos del kirchnerismo. Esto es la fórmula de Guado de Pedro con Mansur. Todavía faltan detalles y lo que uno ve llamativamente es que en algunos medios cercanos a ese sector todavía no están dando la convalidación absoluta y ponen reparos básicamente con el número 2 de la fórmula. Dicen que faltan detalles. Eso por un lado. En el otro sentido, recordamos, se avanzó más con la definición de vicepresidentes o candidatos a vicepresidentes y de diputados, así que vamos a estar con todo eso y básicamente con lo que va a acontecer el domingo en la provincia de Córdoba, distrito clave, el tercero del país. Además hay elecciones en Formosa y recordamos que viaja a Córdoba Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Pato Méndez? Muy Todo bien. muy bien acá. Muy bien. Bueno, sí, vamos a estar obviamente con toda la información de lo que va a suceder en Córdoba. Por ahora se visualizan pocas sorpresas en cuanto a Cuando los decís sorpresa, resultados. decís encuestas, lo que hay de encuestas. En las encuestas, sí. Por ahora pareciera ser que el oficialismo cordobés o el peronismo cordobés va a aguantar esa renovación que tiene, porque decíamos que Sí, por claro. primera vez, después de muchos años, no va el nombre ni de la Sota, que falleció en un accidente de tránsito en el 2018, ni tampoco el de Schiaretti, que no puede volver a presentarse porque ya cumplió con los mandatos que establece la Constitución cordobesa y ya llora en este caso. Sí. Pero aparentemente volvería a ganar. Obviamente Sí. vamos a estar con esos detalles el domingo. Pero estaba mirando dos cuestiones. Después te cuento. Ayer estuve en el... No, dale, contame en ahora, el ND, que tenemos tiempo. en el Dale. ND Tenemos Teatro. acá presentación de Scioli. Exactamente, en la presentación del ex motonauta. Duro de bajar, podríamos denominar Claro. su presentación, porque no, bueno, justamente, pese a las presiones que se vivieron en Sí. la jornada de ayer, allí el ex gobernador bonaerense se mostró muy firme en su presentación de candidatura, sorprendió con dos dirigentes políticos, o en realidad uno que es un dirigente gremial, Hugo Moyano, Sí. que subió al escenario, y también con la activista Mayra Arena. Sí. Van a ser sus candidatos a diputados nacionales. No develó- Mayra en Capital. Exacto, y y Hugo Hugo por la Moyano en provincia. provincia. Exactamente, encabezan las listas. No develó quién va a ser su vice, No. gobernador o gobernadora. Se lo reservó porque ayer también en el ciolismo especulaban mucho. Decían, esto es... Porque decíamos, Porque, ¿es perdóname, desprolijo Vero. lo que está haciendo la pata Claro. kirchnerista en este sentido? Y me decían, más que desprolijo, picardía política. Ellos lo veían Sí, así. sí, era la gran pregunta, ¿no? Yo creo, la verdad, que a esta altura me parece a mí que hay más cuota de desprolijidad que de algún hecho creativo para generar expectativa. Porque lo que pasaba ayer era que mientras se hacía el acto de Scioli, en paralelo había gobernadores reunidos con el presidente y reunidos con Massa pidiendo que hubiese lista de unidad. Exactamente. Era en paralelo. Y decime, ¿quién Lista de había? unidad, pero además que encabece el tigrense, ¿no? Exactamente. No sabía que era para sí, eso. siguen insistiendo sí, con que sea claro. Sergio Massa, no con... Ya estamos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Buen día, Estaba Pato. escuchando Buen día, atenta, Vero. Ramos. Sí, bueno, ayer todas las miradas puestas en la definición de Unión por la Patria, pero en Juntos por el Cambio, en el día de hoy también va a haber novedades, porque a partir del mediodía Horacio Rodríguez Larreta va a confirmar a Gerardo Morales como Que dicen que se demoró como vicepresidente. consecuencia de lo de Jujuy, Exacto, había conversaciones encaminadas que se demoraron, por supuesto, por lo que estaba sucediendo en Jujuy. Finalmente, hoy a partir del mediodía, conferencia de prensa de Larreta y Morales para anunciar la fórmula. Y un ratito después, Pato, 13:30, otra conferencia de Bullrich para oficializar también
lo que ya se difundió ayer en un video a través de Twitter, que es la fórmula con Luis Petri. Claro, yo lo que no sabía, y vi un muy buen trabajo de un colega Matías Moreno en La Nación, el lío que se armó en el radicalismo con la designación de Petri. Yo todo eso no lo sabía, porque el tema era que para muchos iba Maximiliano Abad. Sí, para ese lugar. es Y cierto. Petri, además, te explican que Petri es un hombre que no pertenece a ninguna de las dos alas. Es un hombre, digo, porque Malbec es el gobernador, candidato a gobernador Cornejo, y tampoco es Gerardo Morales. Fue como una novedad. Así que hay un muy buen trabajo ayer en La Nación de Matías Moreno sobre todo lo que pasaba en el radicalismo a partir de esta designación. Dos cuestiones. A ver. Una, cerca de Cornejo, lo que dicen es, fuimos nosotros los que pusimos a Petri en la danza de nombres, en la que ya estaban Abad y Naidenov. Por otra parte, en el día de ayer, Bullrich dijo que Abad va a tener un lugar importante. Sí, pero exactamente, lo que pasa que para eso tuvo que bajarse Monzó, que era candidato a senador. Exactamente, sí. Así que sí. Bueno, sacan las fichas, ¿no? Horas decisivas. Recordemos que mañana a la medianoche, cierra el plazo para inscribir las listas. 23:59 del sábado. Benaimi, te quería preguntar esto. ¿Quién había en el ND Ateneo? Muy linda. Me gusta, es el Bajo Porteño, calle Paraguay. además, muy lindo teatro. Histórico. Claro. Teatro. Scioli no elige el ND por casualidad, ¿no? Sino por una cuestión de que significa mucho para su trayectoria política. En el ND, además de que Pepe Albistur es el dueño, claro. Hablamos de la pareja de Victoria Tolosa Paz, se presentó Daniel Scioli en el año 2003 con Néstor Kirchner. Allí fue donde lanzaron su fórmula que lo llevó al triunfo, al pingüino, digamos, y que, bueno, básicamente allí él quiso dar ese mensaje, ¿no? De nosotros seguimos acá, defendimos. Yo también soy heredero, sí. Exacto, defendimos los años de Néstor, defendemos los años de Cristina, pero también defendieron las políticas que lleva a cabo Alberto Fernández. Nosotros ponemos el pecho ante todo, somos peronistas puros, digamos, y básicamente. ¿Quién había en el teatro? ¿Quién había? Bueno, gente, en la primera... ¿Había gente política, había o poca? Todos los exfuncionarios de Scioli en el gobierno bonaerense. Claro, ¿no? que es tu Por ámbito ejemplo, ese. claro, sí. Yo volvía al 2011, más o menos. Estaba como si estuviera en La Plata, en casa de gobierno, más o menos. Por ejemplo... Pérez. No, ¿sabes qué? Ese no. Alberto Pérez, gran... un hombre clave. Clave, ex jefe de gabinete. Que sigue negociando todavía en nombre de Scioli. Scioli, pero estaba, por ejemplo... Cacho Álvarez Baldomero, ex intendente de Avellaneda, que fue ministro de Desarrollo Social en la gestión de Scioli. Estaba Paricio, que también fue ministro de Desarrollo Social en la gestión Marangoni, de Scioli. ¿lo viste? No lo vi a Marangoni, hoy es consultor político y mediático, pero fue presidente del Banco Provincia. Sí, muy importante cargo ocupó Marangoni en la época de Scioli. Estaba, por ejemplo... Oscar Cuartango, que fue el ministro de Trabajo de Scioli. Estaba, por ejemplo, también Ferré, que fue ministro de la producción en el gobierno de Scioli. Bueno, muchos exfuncionarios del sciolismo. La ola naranja nuevamente, que hoy se transformó en naranja, rosa y un gris. ¿Algunos de los que orbitaban en torno a Scioli en materia de comunicación de aquellos años? No los vi. No los viste vos. Sí, bueno. Es brava. ¿Quién estaba? El cercano es David. Está. Que sí estaba, pero yo sé a quién te referís, no los vi. Y te pregunto, lo de Moyano es como sorpresivo, me parece, ¿no? Lo de Moyano candidato, Hugo, ¿o no tanto? Sí, pero vos sabés que ayer fue así, mientras... Ya en la primera fila, cuando apareció Hugo Moyano, los que estábamos ahí cubriendo dijimos, mirá, Hugo Moyano, hicimos el paralelismo con Pablo. No estaba anunciado como candidato. No estaba anunciado, estaba sentado en la primera fila junto a Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de Alberto Fernández. Estaba Aníbal, El sciolismo es un poco el albertismo de hoy, ¿no? Claro, es totalmente. Una fusión. Cafiero también. Perdóname, por eso los gobernadores le piden a Alberto que él sea el que lo baje a Scioli. Claro. Exactamente. Y además porque Alberto maneja el PJ nacional. Hasta que haya elecciones es el presidente del PJ nacional. Bueno, estaba con Cafiero y estaba también allí Mayra Arena. Estaban sentados, eran como las figuras más relevantes, ponele. Yo escuché, no sé cómo te cayó a vos, yo lo escuché, pero viste que es editado. En un momento, Nito Artaza, que es el canto capital, lo imita. Me gustó, lo hizo igual. A mí Scioli, ¿sabés qué? Que lo hablaba ayer con algunos... ¿Suelto? Más suelto, mucho más suelto. Claro. Porque además, Scioli siempre se caracterizó por ser un poco...
calentón, podríamos decir, y tuvo episodios donde podría haberse enojado y la salió por la tangente con chistes, muy suelto. Bueno, ha estado, no solo ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que ahora un habilísimo ha manejado... declarante. A mí no me gusta, pero habilísimo para no decir nada, el primero. Sí, muy acartonado, totalmente, y para decir lo que él quería decir, ¿no? Pero modificó bastante sí. eso. Ha manejado actualmente es embajador, ¿no? De hecho, claro. él dijo, bueno, mi jefe en realidad es Cafiero y en la actualidad, ¿no? Pero me parece que eso lo ha ayudado a desenvolverse mejor. La que, digamos, tiene una habilidad para exponerse es Victoria Tolosa Paz, la candidata a gobernadora. Que son cosas que la verdad me parece que hay que reconocer. Acordate que el primer año, prácticamente la única cara mediática que tenía el gobierno era Victoria Tolosa Paz. Totalmente. Porque bueno, el kirchnerismo ya tomaba distancia, ella es una albertista de pura cepa, y digo la verdad, por lo menos uno la conocía poco, pero mediáticamente es muy rendidora. En La Plata ya tenía mucha presencia. Claro, pero en La Plata perdió en su momento. Sí, perdió como candidata a intendente. Contra Florencia Saintut. Sí. Que es la candidata histórica del kirchnerismo. Claro. Mi ex decana de la facultad. Claro. Bueno. Pero bueno, básicamente esto, ¿no? Y cuando él menciona y hace los agradecimientos, ahí deja entrever y dice, bueno, Hugo que no solamente, o que va a tener un rol fundamental en la batalla en el peronismo, porque no solo va a ser alguien que va a apoyar, sino va a ser protagonista. Fue sorpresivo, decís vos, sí. Y después lo sube al escenario, bueno, después en conferencia de prensa lo termina de confirmar Daniel Scioli que sí va a ser el candidato. Pero bueno, queda la incógnita de quién va a secundarlo, pero esto especulaban mucho de Agustín Rossi. Bueno, que está en silencio. Sí, en Santa Fe. De Rossi, en Santa Fe dicen que sí, que ya está, dicen la provincia. Pero... Ayer les aconsejamos que si ponían una mujer por ahí, a ver, vamos a una generaban mejor imagen, ¿no? Vamos a una cuestión, qué lío que hay en la otra fórmula con el tema del tucumano. Todo a partir de las cosas que dijiste vos ayer. Te das cuenta. Exactamente. ¿Viste? Ayer me encontré con un amigo que había estado mirando esto. Dice, ¿quién es la morocha que estaba al lado tuyo? Era brava, dice, porque estaba esta chica, no sabe. Bueno, era un gran colega de Página 12, ya retirado, el que me preguntaba. Bien. No, ¿Brava para bien o brava para mal? No, brava para bien. Bien. Bueno. No, por eso digo, era brava. Pero lo que pregunto es esto, que es tarea para la próxima semana, porque lo escuché a Hugo Aime, que es un tipo que conoce, un tipo que trabajó mucho en Tucumán como consultor, que también hizo mucha encuesta nacional. Él dice que, medido recién ahora, donde apenas aparecen los nombres, ¿no? Scioli de un lado y del otro lado Guado de Pedro, él lo tiene arriba a de Pedro, dice. Pero bueno, hay que hacer campaña. Y la otra cuestión que dice él, que es clave, que cree que es el gran problema que puede afrontar Scioli, es el rol de los intendentes. Los 135 intendentes jugando para determinado candidato son los que te impulsan mucho con el trabajo cotidiano. Dice, si Scioli rescata algo, puede tener posibilidades. Porque él hablaba, ¿sabés qué? Perdóname. Sí. Él hablaba de cuáles son los problemas de Milei. Son los problemas de Milei no tener aparato en la elección general para octubre. Pero pueden ser los problemas de Scioli ahora, supone él, en la primaria. No sé que justamente de qué han hablado. Ayer yo estuve observando si había algún intendente bonaerense o algún ex intendente de la época de cuando él era gobernador, donde él tenía mucho contacto con los intendentes del peronismo. Claro. Nadie. No había ninguno. Y ahí tenés, digo, a vos se te juntan la tercera, se te junta Matanza con Quilmes, ¿me entendés? Con la primera, ¿viste? Con que vos muevas un poco el aparato, es decisivo eso. Ni hablar la quinta, donde generalmente no gana el No, pero bueno, la quinta y la cuarta y la segunda, importan todas. Sí. Claro. La octava es la de La Plata. Y ahí, ojo, que hay en esas que son más amplias y con pueblos más chicos, justamente el intendente tiene más peso. Sí. ¿Cuánto tengo? 3.000 habitantes, 4.000. Llego al 90%. Otro anuncio reciente es el de Rogelio Frigerio, que acaba de decir que va a renunciar a su banca de diputado, que en realidad tiene que haber una sesión para que se le acepte la renuncia, mientras tanto tiene que ser diputado, pero que va a ir, se va a candidatear finalmente como gobernador de la provincia de Entre Ríos, a competir con el designado por Bordet, ¿no? Claro. Ayer también estaba Casareto, es el único diputado nacional que estaba presente en el Scioli. Bueno, sí, en porque el es el más albertista de todos. Es el más albertista. Sí, él ya había anunciado que iba a apoyar a Scioli en su momento.
De hecho, Scioli lo nombra con nombre y apellido, Casareto ahí agradeciendo, y ya está circulando ese video donde le agradece a Casareto y se encienden todo tipo de especulaciones respecto de Casareto en algún lugar de las listas ciolistas, ¿no? Exacto. Claro. Ayer Bueno, lo es que daban tenés que hasta como armar en Entre candidato a Ríos. vice, te digo. Claro, y que tenés que armar en Entre Ríos. Sí. Tenés que armar. Sí. Totalmente. Es trabajoso eso, ¿eh? Le destacó, ayer hablaba un poco con Casareto y me dice, lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho porque cuando Victoria Tolosa Paz fue secretaria de Industria, trabajaron mucho con Scioli todo el tema de los proyectos productivos, y ayer le destacó Scioli el tema de la De industria exacto, Claro. automotriz. Yo te digo una cosa, por supuesto que está en contra de Scioli el tema del aparato, que no es menor. Pero candidatura por candidatura me parece que no puede enfrentar una mejor dupla que sea de Pedro y Mansur, Scioli, ¿eh? ¿Se entiende? Digo, es una dupla con mucho problema, la dupla de Guado de Pedro Mansur. ¿En qué sentido? Mucho Y es que está muy discutida dentro del peronismo, Claro. muy discutida. Claro. Y además, La si verdad, es- digo, hay mucha gente del kirchnerismo que recela de la figura de Mansur, Obvio. y mucho peronista que te dice Guado de Pedro. Exacto. Guado de Pedro, te dice. Entonces, hoy las primeras lecturas era que para la general no es una buena fórmula. Bueno, y digo esto de la desprolijidad. A ver, Sí, muy ¿qué vas a desprolija. explicar? ¿Qué vas a explicar esta noche? ¿Qué es, qué no es? ¿Que no las...? Digo, Además, se filtra primero a través de las redes de los medios. Después sale este video de Guado donde él dice, quiero ser presidente, pero aparece él solo, no termina pero de confirmarse Justamente lo de esto, Mansur. ayer vivimos el minuto a minuto. Sí, fue... Que el mansurismo fueron nos horas decía, frenéticas. Claro. nos decía acá en vivo, Claro. ayer hablaba con una fuente de Mansur, me decía, no, sí, Pero- es así, lo van a oficializar. Bueno, un fuerte operativo. Hablamos con el kirchnerismo y no se hacían cargo, Pero- decían, no sale de nosotros. Después, Guado de Pedro va a la UIA, está ahí físicamente, tiene la posibilidad de anunciar o de desmentir o no desmentir, y dice, las únicas declaraciones que dio ante los colegas que estaban ahí fue, falta poco, quiero ser presidente. Y después sale con Claro. un video. sí. ¿Viste? Vos Pero, decís, pero perdóname, esto no escúchame. tiene mucho sentido. No, te digo una cosa más. 9 de la noche, me dicen a mí, mirá, una fuente muy masista, me dice, no confirmes nada. Sí. Y digo, y los medios, porque viste que no hay medios neutrales acá. Bueno, los medios más cercanos al oficialismo no confirmaban la información. Y los lees hoy, donde no te dicen nada. Pero yo ayer te decía, raro con Sergio Massa. Te lo dije ayer en vivo. Era muy raro que saltara esto y que no haya ningún tipo de Es que eso no señal está cerrado, desde el Frente por eso- Renovador. Porque Exactamente. silencio Y bueno, absoluto. eso Vos te hablabas explica- y... Eso te muestra que no está acordado, que hay mucho lío adentro, sí, efectivamente. Bueno, ayer, no sé, varios colegas estuvieron acá en el Congreso de la Nación, donde se desarrollaban reuniones y aparentemente estuvo Massa, Sí, con Cecilia Cecilia Moró. Moró, aparentemente hubo reuniones con Cristina Fernández de Kirchner, gobernadores que estuvieron en Rosada pero vinieron al Parlamento también. No, todo menos prolijo, efectivamente. Bueno, a ver, la hora 10 de la mañana con 20 minutos, estamos con Caro Ramos, estamos con Verónica Benaim. ¿Cuándo viajás a Córdoba? ¿Mañana, Benaim? No, a la tarde. A la tarde, bueno. Y ahora vamos con Gonzalo Solaberrieta. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Pato, para vos, para Caro, y también renovamos el saludo para Convero. Qué importante, ¿no? Todo esto que estaban hablando recién, digo, no solamente por la elección PASO, por las generales también, sino además porque todo esto modifica un poco el cronograma, el ritmo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, de alguna manera, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, Pato, a ver si recordamos, ¿cuál es el proyecto más importante que estaría listo, o uno de los proyectos más importantes que estaría listo para ir a una sesión especial en el recinto? Es el de la promoción para la producción orgánica. Este domingo, por ejemplo, Ramiro Fernández Patri, el diputado del Frente de Todos, tendrá elecciones en Formosa, es el titular de este proyecto, por ejemplo, e irá como candidato a intendente, por ejemplo, ¿no? Para la capital de Formosa. Y digo, todo se relaciona, todo se vincula, teniendo en cuenta que, bueno, esta semana ha sido corta, en la previa a lo que será mañana el día definitivo, como para ya tener el límite y tener ya las listas confirmadas. Y también la semana que viene será una semana especial, pese a que ya tenemos confirmada la única actividad en cuanto
respecto a comisiones, que tiene que ver con el jueves a partir de las 13, la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que preside la diputada Camila Crescimbeni, que tiene a la diputada Caliba como vicepresidenta primera. Es la única actividad de comisiones que tenemos, pero al mismo tiempo podemos especular, por así decirlo, porque la realidad, Pato, es que hoy, cuando hemos consultado sobre la posibilidad de tener la Comisión de Juicio Político la semana próxima, digo martes o jueves, porque estos son los días tentativos para la misma, no me han podido confirmar nada por ahora. Que no me hayan confirmado o no nos hayan podido confirmar a ninguno de nosotros un día y un horario exacto para el desarrollo de la misma, no significa que la semana próxima no podamos tenerla. Esto, sin dudas, tendrá que tener un poquito más de paciencia de lo normal, teniendo en cuenta lo importante que será el día de mañana. Hoy hablábamos tempranito también con Vero de la posibilidad de una reunión informativa en la Comisión de Comercio. Esto se reúne a todo lo que implican las posibles temáticas que se lleven adelante aquí en la Cámara, Pato, pero sin dudas que luego de lo que suceda mañana y las confirmaciones a última hora también, porque esto no deja de ser importante, fíjense que hasta último momento casi que no tenemos en sí todas las confirmaciones, y por eso esto también toca de cerca a la Cámara, porque hay actores principales y directos que van a participar en las elecciones, hacen que no tengamos confirmada para la semana que viene una agenda muy extensa. Sí que podemos tener en cuenta estos puntos, estos temas puntuales que pueden llegar a desarrollarse, pero ahora seguimos a la espera con la confirmación de la única comisión por ahora para la próxima semana. Entonces, a partir de la 1 de la tarde el jueves, Población y Desarrollo Humano, para tratar 10 proyectos, 6 de resolución y 4 de declaración, Pato. Perfecto, caballero, muchas gracias. 10 de la mañana, volvemos cuando usted lo disponga. 10 de la mañana con 22 minutos. No? Estamos en la primera mañana. Otro dato que yo estaba revisando a partir de los anuncios ahí a mitad de camino, es que Guado de Pedro fue en 2 oportunidades diputado de la Nación. 2 mandatos. Sí. Yo creo que hay un tema, ¿no? Que es un candidato, no digo poco conocido, que efectivamente le falta todavía desarrollar su imagen, pero hay que agregar a eso que es un hombre con muy escasa presencia mediática. No es que se lo conoce poco. Además, no hay registro de opiniones de Guado de Pedro. Vos imaginate cualquier otro candidato, ¿no? En cualquier otro, digo, por ejemplo, Juan Grabois. Uno lo tiene a Grabois opinando. Sí. Estás en duda de lo que digo. No, estaba pensando, claro, que se agrega a esto que vos decís. No solo el poco conocimiento. El poco conocimiento, la poca aparición en los medios y claro, que no tiene quizás mucha gestión o muchas cosas para mostrar en cuanto totalmente a resultados, ¿no? Claro, digo, pero ponle que te diga fui 2 veces diputado y fui ministro del Interior. Pero lo único que uno recuerda es que se peleó con Alberto Fernández. Pero a mí lo que a mí más ruido me hace, a lo mejor digo, no es malo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando empiezo a opinar, encuentro empatía con la gente. Pero lo raro es que cuando a vos te seleccionan para precandidato, cualquier otro, digo, por ejemplo, la candidata o el candidato que vos me menciones, Elisa Carrió, vos sabés, hace 20 años lo que piensa. Agustín Rossi hace 20 años. Daniel Scioli. Digo, por ejemplo, vos podés estar de acuerdo o no, pero cuando dice lo que dice Spert, vos decís, ¿me entendés? Spert piensa así de determinadas cuestiones. Juan Grabois también. Norma, Miriam Bregman, uno los conoce, pero ¿qué opinión uno conoce o recuerda o recoge? La de Cristina. ¿De Guado de Pedro? Sí. Y lo que dice en la cámpora, lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Claro, sí, pero no claro, exactamente. Ya sé que lo dice porque es mala. No. ¿Cómo me lees? No. Pero claro, vos decís exactamente. Pero sería importante que lo diga tampoco él. Lo ha expresado. Claro, exactamente. Bueno, se supone que hay algunos dirigentes políticos que cuando hablan pero ni siquiera ha hablado, pero ¿sabés qué? Pero en todo caso, a veces el Cuervo Larroque ha expresado la opinión de Cristina. O, por ejemplo, la ha expresado Máximo Kirchner. Pero Guado no, digo, a lo mejor
¿viste? Es como, es una enorme y grata quizás, sorpresa. Pero es raro que uno tenga tan poco registro de las opiniones. Le faltó un trabajo de instalarse con más anticipación en la discusión pública. Y la única Y eso que instalación... trabajaron mucho en instalarlo. Sí, pero no hace tanto. Hay una cuenta de Twitter, lo trataron de instalar con su situación de la dificultad en el habla. Y vinculándolo también en el trabajo para ayudar a los niños, incluso ha venido a la cámara, a hacer como el abanderado. Lo instalaron en Twitter, hay una cuenta de Twitter que muestra todas Twitter las... no es un... Sí, bueno, pero en las redes sociales, las redes sociales hoy son parámetro de la mayoría de las situaciones. O sea, trataron de lo instalaron, digamos. No vestido de candidato a presidente, y a lo mejor es la instalación que sirve para conocerlo. A mí me parece que lo que yo encuentro como un déficit es que no conozco qué opinión tiene. Es más, creo que la política ha pecado como de blanquearlo en exceso. ¿A qué me refiero? Como es cámpora, entonces hay que mostrarlo en otro ámbito. Y lo que se ha mostrado es, tenés una relación fluida con Luis Barrionuevo. Y eso... ¿Dónde cierra eso, no? Te reunís con la gente de Clarín, te reunís con los productores agropecuarios, te reunís con la UIA. Es una cosa, pero a ver, es como el cámpora blanco o es como el cámpora dialoguista. La verdad, y a lo mejor es lo que se pretende. Y digo, y a lo mejor a partir de ahora descubrimos un tipo con 1000 opiniones y 1000 opiniones con las cuales uno puede compartir o no, pero yo creo que es necesario que uno conozca lo que ha pensado para tener una referencia. Y te digo más, hay mucha gente que sabe quién es Guado de Pedro, pero por ejemplo ayer hablaba con alguien que no está en nuestro ámbito y me decía, ¿y qué cargo tiene Guado de Pedro, por ejemplo? Claro, Guado de Pedro fue el que dijo, por ejemplo, me hago cargo de los 12 años de gobierno kirchnerista, no de este. Digo, creo que hubo una frase quiso renunciar en un momento, ¿no? Bueno, fue el primero que presentó su renuncia. Pero me parece que, la verdad... Y mira, vos sabés que esto es un tema que me interesaba mucho, entonces estuve pensando, el tema que no tenían el cargo o el rol que va a tener Guado en la precandidatura como presidente. ¿De quién me acordaba, por ejemplo? Cuando Marcos Peña es designado jefe de gabinete, vos sabías que Marcos Peña estaba pegado a Macri, pero no lo conocías tanto. Era un operador en la sombra. Exactamente. Sí. Pero bueno, pero no, era él, digo, también con Alberto Fernández lo eligieron como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, pero era jefe de gabinete, ¿me entendés? Iban creciendo, antes tampoco, pero Guado es precandidato a presidente. Sí, entiendo. Y vos decís, a ver, política social, educativa, lo que hay, por ejemplo, que además no te termina cerrando, él fue un explícito aval para el acuerdo con el fondo. Él fue un explícito aval. Él era el único prácticamente de todo el kirchnerismo que te decía, bueno, eso te sirve, no que uno comparta, pero uno sabe cómo está pensando. Reforma laboral, política social, política exterior, Malvinas, uno los ha visto a los otros, tiene una opinión formada que las podés compartir o no, pero la han hecho pública. Él no se conoce. Y es raro porque fue no solo ministro del Interior, fue diputado como 6, 7 años. Sí. Es raro. Sí. Es raro, pero me parece que es un hueco que habrá que llenarlo, ¿no? Era un perfil totalmente bajo. Exactamente. La voz siempre ha sido históricamente del Cuervo La Roca. Claro, bueno. No eran de la misma época. Pero vos estás de acuerdo que vos me decís, bueno, tiene un perfil bajo que está bien, nada. Pero si es precandidato a presidente... No, bueno, sí, totalmente. Claro. Tenés que creo que a lo mejor el tema de la difluencia le ha servido como una cuestión muy empática para vincularse con mucha gente, ¿eh? A lo mejor es un camino, creo que intentaron... Pero yo lo veo nosotros que trabajamos de esto necesitamos más efectividades conducentes, ¿viste? Sí, no, yo creo que lo hicieron visible con esta situación y, bueno, incluso desde hasta lo cómico y mostrando empatía constantemente como un tipo desinhibido. Pero totalmente, ¿no? sí. Pero es una cara que le puede interesar a la gente que conoce poco o que no está vinculado con la política, que es la mayoría, la verdad. Cada vez hay gráficos que muestran que a la gente le importa muy poco todo esto. Bueno, ya te digo, no saben qué cargo tiene hoy actualmente. No saben que es ministro del Interior, la mayoría. Pero, bueno, que a la poca gente le importe poco está bien, pero para uno, a mí me interesa saber, porque es precandidato a presidente, ¿no? Bueno, un tipo que también opinaba de pocas cosas a veces era Scioli, por ejemplo. Scioli era un tipo
muy cauto. Sí, reservado. Pero bueno, uno está acostumbrado acá a que desde Pichetto, aquí a cualquier dirigente de bloque, han hablado y opinan de todo. Sí, y uno los va conociendo. decodificando, Sí. exactamente. Y uno, no, dijo tal cosa, de donde seas, el centro, la izquierda. Y acá, bueno, se lo conoce ¿Cómo casi convive nada. una fórmula donde hay un abanderado de la vida y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo con alguien que militó justamente el pañuelo verde? Bueno, me parece ayer Pienso, ¿no? bueno, te Me voy a parece decir, que es la más, creo que es lo más fuerte de la cuestión, yo te lo decía ayer, la mirada feminista. Bueno, ayer habló sobre este tema, habló la ex ministra Gómez Alcorta. Ah, sí, la escucha. ¿Viste? ¿Qué dijo ella? Dio una explicación política comprensible. Dice, es cierto, yo tuve muchas diferencias con él, es cierto que una vez que laudamos el problema, que era no autorizaba el gobierno de Tucumán a una interrupción voluntaria de embarazo de una nena de 11 años, un enfrentamiento. A partir de ahí, la conducta de Mansur se modificó y hoy por hoy dijo, yo lo que marco es que mi contradicción principal y la de mi espacio es que por favor no vuelvan gente que está reprimiendo en Jujuy como Patricia Bullrich. Y entonces dice, si el tema es, esa es mi contradicción principal, mis problemas con Mansur son una cuestión secundaria. Fue lo que en dijo realidad el caso Gómez de la Alcorta. nena no era interrupción legal del embarazo, ni siquiera era voluntaria. Claro. Primero para Exacto, establecer tenés la razón. diferencia. Y, Claro, porque era menor de edad. Era menor, claro. Y Tenés razón. Digo, la ley del aborto legal ya es ley, o sea, está sancionada, con lo cual ya no es un tema que podría llegar, o sea, está en discusión, pero bueno, ya está la ley sancionada, digo, ¿qué más podés debatir, no? Yo recordaba ayer también que Pablo Yedlin, que era diputado en ese momento, votó a favor de la ley de IBE. Mirá vos. Entonces, no fue todo tan así. Si bien es cierto que en Tucumán la mayoría de los diputados votaron en contra de esa Era ley. claro, ¿te acordás? Sí. Que Yedlin es lo más progre que Claro, tiene. me estoy acordando el gobierno de lo que pasaba en provincias del norte y del noroeste, lo que era San Juan, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pero nada, digo, el lío está sin resolver, porque parte de este lío es el tema de quién va a acompañar a Kicillof, que resistió Kicillof, ¿eh? Mirá que insistieron mucho con que... Ahí tenés... Pero la que quiere resistir es Magario en ese lugar. No le gusta mucho que quieran... Ella quiere, claro, no le gusta que la quieran mover. Ella quiere ir nuevamente, renovar, como dice. No, claro. Pero digo, ahí tenés, Kicillof que no es un cámpora nacido y criado, es un gran aliado. Bueno, Kicillof sí es un tipo al cual vos lo conocés por sus opiniones. Sí. Tipo que, ¿me entendés? Gobernador, hecho campaña y podés hablar de otras cosas. Acá el microclima cerradísimo de la cámpora ha hecho que, viste, bueno, ahora tengas que, porque la verdad, ¿cuándo hemos podido hablar nosotros acá con algún diputado de ese sector? Casi nunca, casi nunca, ¿no? Pero bueno, y ahora es el tiempo de que Guado de Pedro empiece a opinar. Sí, será a lo la hora mejor, de conocerlo un poco más. Exactamente. ¿Qué te digo? Es llamativo esto, la verdad, de que cuando se lo ha querido mostrar, se lo mostró en las antípodas de lo que es el electorado de la cámpora. A lo mejor lo estaban preparando para esto, ¿no? Pero toda la imagen que era, con la sociedad rural, con la Unión Industrial, con la gente de el Grupo Clarín, era eso, ¿no? Con la justicia, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. A lo mejor estaba muy pensado hace rato, seguramente. Uno espera que esté en el barro, ¿no? En la militancia, con... Y ahora viene una pelea con Scioli, ojo, la pelea Scioli y Guado de Pedro es una pelea interesante, no es una pelea despareja como en su momento era Macri contra Sanz. Claro, es una interna bastante competitiva. Vamos a ver, como vos decías, que yo el rol de los intendentes, que yo el rol de los recuerde, gobernadores. es la primera interna nacional que tiene que dar el kirchnerismo, desde el 2003, la primera. Nunca hubo. Estuvo la de la provincia de Buenos Aires. No, la que no le fue muy bien. Ayer, a ver, ¿qué sabes vos esto? Porque, bueno, vos estuviste con Scioli, pero ayer el que fue a la UIA con Guado de Pedro fue Julián Domínguez. Sí, estaba Julián Domínguez. Dicen que, viste, como Julián ninguna Domínguez, presencia, ninguna foto es gratis. Julián Domínguez, que viene muy seguido al despacho de Cristina Fernández de Kirchner.
los últimos meses vos andás por O sea, ahí. yo pensé que había pasado domingo y le dijeron vení. No, vos decís que no es casual. viene Claro. muy seguido al despacho de la vicepresidenta. Es un hombre que articula, se tuvo que ir, era ministro. Sí, se tuvo que ir, lo reemplazaron por Bailo, pero todos le reconocieron en Sí, su claro. momento una buena gestión en Y agricultura. es un hombre que articula mucho con todo el sector de la industria automotriz. Ujú. Es porque él Con trabaja. Pianelli. Pignanelli, exacto, él trabaja Sí, mucho. mata. Es más, vos como viste que la producción automotriz está vinculada con 2 o 3 países, con México y con Brasil. convenios. Y él trabajó mucho en convenios, básicamente que fuesen convenios regionales. Un tipo muy vinculado al tema automotriz y muy vinculado al tema agropecuario. Sí, cuando lo vieron ayer con Guado de Pedro, ninguna foto es inocente, ¿viste? Así Totalmente. que bueno, la hora, las 10 de la mañana con 35 minutos. Estamos con Caro Ramos. ¿De qué hablamos, Ramos, por Sí, favor? Pato, bueno, nos metemos en lo que nos adelantaba Gonza en el móvil. Todavía no está confirmada la próxima reunión de la Comisión de Juicio Político. Estamos en horas decisivas para el cierre de listas, con lo cual me imagino que eso debe estar demorando en la convocatoria, pero todo indica que el próximo martes se reanuda el proceso contra los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Y acá nos metemos en la próxima causal del juicio político a abordar, que es ni más ni menos que el fallo de la Corte Suprema que ordenó pagarle a la Ciudad de Buenos Aires este famoso 2,95% de la coparticipación federal. Este es un fallo que se dictó en diciembre del año 2022 y de hecho fue, digamos, el punto de partida o lo que motivó al presidente Alberto Fernández a impulsar el pedido de juicio político. ¿Te acordás, Pato, que Sí, claro. fallo salió en diciembre y el Claro. 1 de enero, si no me equivoco, 2 de enero, ya Alberto salió anunciando que iban a promover el juicio político a la Corte? Sí. Finalmente después se agregaron las otras causales, ¿no? La de los fallos sobre el 2x1, Consejo de la Magistratura, las irregularidades en la obra social y finalmente, pero lo que motiva el juicio político principalmente, y es lo que enojó mucho a los gobernadores del peronismo, es este fallo que, según entienden, favoreció de manera arbitraria a la Ciudad de Buenos Aires con más fondos coparticipables. Vamos a ver en la próxima placa, porque esto en realidad ya empezó a discutirse en la última reunión donde el diputado Marcelo Casareto, que lo veníamos nombrando acá como uno de los posibles candidatos por parte del ciolismo, explicó en la Comisión de Juicio Político cómo se sucedieron los hechos. Él trazó una línea de tiempo sobre cómo se originó el reclamo, en su momento un decreto de Macri que favoreció a la ciudad, y finalmente, vamos a verlo más adelante, una cautelar de la Corte que es lo que entienden que estaría violando la división de poderes. Casareto entonces en la última reunión defendió la acusación, una exposición bastante extensa que terminó un poco caldeada, ¿no? Con cruces con la oposición, pero fue, digamos, una forma de poner sobre la mesa, ¿no? el debate, presentar el tema, sobre todo antes de empezar con la lista de testigos que se espera para el próximo martes. Y que tendría, dicho sea de paso, como uno de los testigos, a Guado de Pedro, ¿no? Epa. Ya en modo candidato presidencial, Guado de Pedro, los planes eran que fuera citados para el martes, porque fue uno de los que, como ministro del Interior, claramente encabeza el rechazo a este fallo de la Corte. La hipótesis del Poder Ejecutivo es que este fallo sobre la coparticipación fue de alguna manera acordado, ¿no?, entre el gobierno porteño y la Corte Suprema a través de Marcelo de Alessandro, por un lado, ex ministro de Justicia porteño, y por otro lado Silvio Robles, que es el colaborador más estrecho de Horacio Rosati en la Corte. Tanto Robles como de Alessandro se supone que van a ser citados para el 4 de julio. Todavía esto está con pinzas porque todo depende de cómo avance el proceso, si se convoca para el martes, cómo avanza la lista de testigos, pero el plan original es que ambos sean citados para el 4 de julio. Va a ser una de las reuniones, diría, más importantes en lo que viene siendo el proceso, porque justamente gran parte de la acusación contra la Corte se basa en estos chats que se filtraron
donde supuestamente se estarían negociando los fallos que luego salen por parte de la Corte. Exactamente. Así que una reunión muy importante va a ser cuando se cite finalmente a estos dos involucrados. ¿Qué más tenemos respecto del fallo sobre la coparticipación? Bueno, en el pedido de juicio político, el Frente de Todos advierte que los chats publicados por la prensa dejan al descubierto que han existido maniobras coordinadas en las que se negociaron fallos judiciales. Este es uno de los textuales del pedido de juicio político del Frente de Todos. Y también otra de las acusaciones es que D'Alessandro y Robles llegaron juntos a este famoso festejo de cumpleaños de Juan Ignacio Maíquez, que es fiscal federal y hermano del procurador porteño Juan Bautista Maíquez, en un hotel de lujo de la ciudad, el Four Seasons, donde hay videos donde se los ve entrando juntos a este cumpleaños, lo cual estaría también demostrando un vínculo muy estrecho entre Robles y D'Alessandro, que para el oficialismo esto suma, ¿no?, a la hipótesis de la connivencia entre la Corte y el gobierno porteño. Pero en realidad lo que más, digamos, el argumento más fuerte del juicio político tiene que ver con cómo se dio el fallo sobre la coparticipación. Y esto está en la próxima placa. Tenemos ahí cómo se dio el origen de esta cautelar de la Corte. No sé si tenemos la próxima. A ver. Bueno, si no, ahí está. El oficialismo advierte que la Corte dictó esta medida cautelar a favor del gobierno porteño y ¿qué hizo? Suspendió la ley 27606 que fue sancionada por el Congreso en diciembre del año 2020. Esa ley había establecido un monto de 24.500 millones de pesos. Esto era en concepto del traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué pasó? Lo que dice, y esto era con actualización, trimestral. Lo que cuestionan en el oficialismo es que la Corte en realidad no se pronunció sobre la cuestión de fondo, que es declarar inconstitucional o no esa ley. En todo caso, en realidad lo que hizo fue dictar una cautelar y ordenó que el Estado se abstenga de aplicar esta ley que había sido sancionada por el Congreso y que estaba plenamente vigente. Y además de eso, fijó un porcentaje que el oficialismo entiende que es arbitrario. Vamos a verlo en la próxima placa, como lo explicó Marcelo Casareto, que como decía fue el que explicó cómo se dieron los hechos. ¿Qué dijo Casareto? Lo que hace la cautelar en forma injustificada es establecer un promedio entre lo que reclama la ciudad, que era el 3,5%, y lo que paga el Estado Nacional, que es el 2,95% en forma transitoria. Esto es una irresponsabilidad. Determinarlo a ojo de buen cubero, dijo el diputado Casareto, se le sacó a las provincias para darle más fondos a la ciudad. ¿Y qué más dijo Casareto? Bueno, otro dato es que por el incumplimiento del fallo sobre la coparticipación por parte de la Nación, la ciudad reclama una deuda de alrededor de 110.000 millones de pesos y también pidió que se embargue la cuenta del Gobierno Nacional en el Banco Nación, desde donde surgen los pagos diarios, ¿no?, de la coparticipación. Pero bueno, lo nodular de esto es que la Corte dicta una cautelar en la cual pasa por encima una ley sancionada por el Congreso, o en todo caso suspende la aplicación de esa ley y otorga a la ciudad un porcentaje que para el gobierno no corresponde. Así que en esto se basa lo que va a suceder probablemente el próximo martes en la próxima reunión de juicio político. Muchísimas gracias. Ella es Caro Ramos y nosotros vamos, por favor, a la presentación para hablar con un diputado de Juntos por el Cambio. Estamos con él enseguida. A ver. Estamos con el diputado Acef y la verdad que está bien hablar con él porque este es un tema, una preocupación que tiene que ver con esto. Generalmente las elecciones se ganan o se pierden, entre otras cosas, si vos acertás con entender lo que te está reclamando la sociedad en uno o dos puntos centrales. Y le pregunto esto al diputado Acef. Uno ve lo que está pasando, no sé si con Todos Juntos por el Cambio, pero con Patricia Bullrich, está haciendo mucho hincapié con el tema de la seguridad. Ella dice, lo elijo a Luis Petri porque piensa parecido a mí,
lo elige a Ritondo en la provincia, lo elige a Maximiliano Guerra. Digo, es un discurso que me parece que antepone el tema seguridad a casi todas las otras cosas y lo debe tener estudiado. Lo que le pregunto a Acef es si es así la cuestión y por qué no hay espacio para otros temas. La economía, que la plata te alcance o no te alcance, la salud, la educación. ¿Cómo lo ve el diputado Acef, que es un hombre que además integra el espacio de Patricia Bullrich? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien. La verdad es que medio me sorprende lo que me pregunta. ¿Por qué? A ver. No, porque justamente hace un año, en Funes, cerca de Rosario, se hizo una gran reunión de los equipos técnicos de Patricia, donde asistió para saludar en esa ocasión Cornejo y algunos otros dirigentes radicales también, pero el meollo de esa reunión fue, y hubo distintos paneles donde se abordó la educación, la economía, la seguridad, los temas que tienen que ver con el desarrollo federal y productivo, el tema específicamente de las pymes, y los paneles estaban integrados por especialistas y coordinados por algunos de nosotros. A mí me tocó coordinar, aunque en principio me había señalado para justamente seguridad y defensa, pero como yo iba a llegar más tarde por motivos de transporte, me pusieron justamente para coordinar educación. Así que, y le voy a decir más, Patricia ha dado más tiempo de educación que de seguridad en sus discursos. Yo la he acompañado en muchas de las reuniones que ha tenido con la gente en distintos lugares del Gran Buenos Aires, del interior de la provincia, Bahía Blanca, en Coronel Dorrego, en Trenquelauquen, y también en La Rioja, en otras provincias que la he acompañado, y siempre habla de educación. Dice más aún que la educación es tan fundamental que ella pide la colaboración de la sociedad para recuperar la educación. Está bien. Y habla de un voluntariado educativo que tiene que estar constituido por la comunidad educativa en principio, que está integrada por la familia, porque dice que no se va a resolver el tema si no nos involucramos. Yo la verdad que el tema de seguridad es fundamental, por otra parte, de acuerdo a las encuestas que se hacen de opinión, la gente cuando evalúa los problemas pone la seguridad en el podio, allá arriba. Sí, totalmente, sí. No sé, yo lo miro, la seguridad y la economía están parejos, ¿no? Entre que la plata no me alcanza y la inseguridad están más o menos parejos, sí, es así. Sí. Pero ahora, ¿sabe qué pasa? Y la seguridad también tiene vinculación con la economía. Claro. Porque en un seguro, la economía no puede funcionar bien. Nadie invierte en un país inseguro. Por empezar, el comercio. Empecemos por el comercio. Empecemos por las grandes ciudades, los macrocentros de las grandes ciudades, la de Buenos Aires especialmente. Todo el macrocentro está afectado, y sobre todo por todas las protestas sociales o inducidas por los distintos movimientos sociales que generan situaciones de inseguridad. Pero Alberto, yo estoy de acuerdo, pero digo, hay una contracara también, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Alberto Acef. En países que son más seguros hay más policía, pero también hay básicamente hay mayores ingresos. Yo digo, en cualquier país de Europa Occidental o de Estados Unidos, los ingresos son de 1.500 euros por mes, 2.000 euros. Entonces la gente no es que tiene la vida resuelta, pero tiene necesidades básicas satisfechas. En América Latina, una sociedad injusta, acá donde cobras $200, estás mucho más cerca de un hecho de inseguridad y de violencia. Creo que no se puede separar una cuestión de la otra. Si hay sociedades que son más parejas, seguro que hay menos violencia. Pero bueno, estamos viendo si podemos recuperar la comunicación con Alberto Acef,
Te vi con caras de qué ibas a preguntar, Ramos, a ver. No, le iba a preguntar por, bueno, el próximo anuncio, ¿no?, que se viene, que es la fórmula entre Larreta y Morales. Se van de a poco esclareciendo el panorama electoral. En el día de ayer no lo comentamos, pero se llenaron algunos casilleros en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires por parte de Larreta también. En este caso, Pichetto y Silvia Los Penato. Sí. ¿Y del otro lado está Ritondo o no? Y Ritondo va a ser el primer candidato de Bullrich. De Bullrich. Y Maximiliano Guerra en Capital. Sí, esa no la tengo confirmada. Está bien. Pero todo indica que sí, porque Bullrich ya adelantó ayer que muchos de sus candidatos iban a ser outsiders, Y ¿no? vi que Waldo Wolf también creo que iba a ser candidato por Larreta, en Capital, me parece. Es probable, es probable. Digo, acá llegó Waldo Wolf como candidato por provincia. Fue primero, sí, pero sí. Creo que iría por Capital ahora. Sí, de hecho, bueno, forma parte del grupo de asesores Sí. del gobierno porteño, exactamente. Sí. Bueno, está también confirmado el tercer lugar para una integrante de la coalición cívica también, ¿eh? El cuarto, ¿el cuarto es? Sí, en provincia de Larreta va a ser Mónica Frade, que renueva su banca, y el tercer lugar sería un radical hombre, porque recordemos que la paridad hace que sean hombre y mujer. Todavía no está definido quién va a ser, pero va a ser un radical, porque así se completaría el mapa de Juntos por el Cambio. ¿Vos tenés que hay tanto lío en el radicalismo como me habían contado a mí, a partir de que Abad no es el elegido y que no me Abad llegó de senador? esa info, pero no lo descarto, porque bueno, Abad estaba ahí en la danza de nombres, y bueno, en la convención nacional que se celebró hace poco también se vio un poco eso, ¿no? Pero bueno, veremos. En Mendoza estaban muy contentos, por lo pronto claro. Julio Cobos ayer salió a festejar. Yo no sabía que Petri es un hombre cercano a Cobos. Sí. Claro, de hecho, bueno, siempre se apoyaron mutuamente y Cobos fue clave para la elección de Petri como vice. Sí. Y del corregimo también te dicen fuimos nosotros, ¿no? Los que pusimos a Petri. Bueno, ahí tenés un buen dato para la interna entre Scioli y Guado de Pedro, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero? El que parecía que se quedaba con todo, se quedaba Cornejo. Lo de Petri fue como una sorpresa. Totalmente. Acá, digo, hay que ver lo de Scioli acá, ¿no? Sí, es un buen espejo donde mirar la interna. Y ahí tenés, y Scioli es un tipo que, a diferencia de Guado de Pedro, es hiper conocido desde siempre, ¿no? Y con buena imagen. Scioli ha tenido buena imagen. Sí. Es un tema que lo tiene que formar a eso Guado de Pedro, Scioli terminó siendo candidato a presidente con Cristina, pese a que el kirchnerismo no lo quería, porque era por lejos el que mejor medía. Y después, bueno, perdió por muy poquito. Así que esa es una cuestión que me parece Scioli tiene que trabajarla mucho menos que de Pedro. Totalmente. Sí. Bueno, la hora, faltan apenas 6 minutos para las 11 de la mañana. Me dicen que efectivamente, mientras estamos intentando la comunicación con Alberto Asef, por ahora vamos a la pausa y trabajamos en esa comunicación. Gracias. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Diputado TV. Hay un tema de una necesidad que tienen las estaciones de servicio, que sabemos que tienen un precio que es regulado, o sea, no es que pueden poner el precio de acuerdo a sus costos, y tienen un costo financiero importante con las tarjetas de crédito. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí. Hay la defendieron, de hecho, cuando se dio el debate. Sostienen. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, bueno, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en el análisis.
DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. ¿Cuándo podés estar pagando un crédito el 120% al 110%? Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Soy más bien de una generación donde ya la dirigencia política, desde hace más de 20, 25 años, después del que se vayan todos del 2001, que es cuando yo ingreso a la política, yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista, ¿no? Yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá, por qué estoy haciendo lo que hago, si efectivamente eso tiene algún efecto o no, sobre todo, principalmente para la ciudadanía. DTV Entrevistas, viernes 23 horas.
Ellos son tu voz. En la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, 11 de la mañana, estamos recuperando la comunicación con el diputado Alberto Asef. Estábamos hablando de un tema interesantísimo que era la cuestión de la seguridad y los orígenes. Alberto, ¿está en línea? Sí, ¿no? Ahí está. Bueno, no, usted planteaba que Patricia Bullrich se ha ocupado además de otros temas. Dice, yo estuve en la mesa puntual de educación, de economía, y usted señalaba que el tema seguridad está en el tope de los intereses de la sociedad, cosa que compartíamos. Ahora, Alberto, el tema de que haya problemas económicos y que haya salarios de $200, ¿no contribuyen al tema de la inseguridad? ¿No hay una ligazón? En sociedades que son más justas, ¿no hay menos inseguridad y menos violencia? Sí, pero no se puede establecer una ecuación tan categórica en ese sentido. Hay sociedades opulentas, económicamente muy sólidas, como la norteamericana, donde ha habido episodios de inseguridad, no me refiero de violencia política o de violencia irracional, como hasta el día de hoy, sino que, por ejemplo, el caso de Nueva York, que tuvo una inseguridad verdaderamente galopante hasta que llegó el entonces alcalde Giuliani, estableció esa teoría de que hay que evitar la impunidad de los pequeños delitos, porque la impunidad de los pequeños delitos, romper un vidrio de una ventana, por ejemplo, conducía a que si no había control, no había sanción, no había castigo, no había prevención de... Finalmente después el delito escalara y ese que tiró la piedra después cometió un asesinato. Y esa situación de delincuencia en Nueva York era realmente azotante. No era un problema, digamos, circunstancial o puntual, sino que azotaba a toda la sociedad neoyorquina, a los 8 millones de habitantes de Manhattan y sus alrededores. Entonces, quiere decir que no está estrechamente y exclusivamente vinculado la necesidad económica con el delito. Yo no creo que los pobres puedan asociarse a la inseguridad o a la delincuencia, porque está lleno de delincuentes, por ejemplo, hoy aquí en la Argentina, que no son pobres, que se movilizan en autos de alta gama, tienen una organización, que tienen armas muy costosas, vaya a saber cómo las obtuvieron, pero las tienen, las podrían, si tuvieran tanta necesidad, por ejemplo, para comer, en vez de usar el arma, la venderían y comerían el resultado del arma, y sin embargo la utilizan para delinquir. Yo no soy del criterio de que la pobreza es prohija la inseguridad y que la seguridad es resultado de la pobreza. No creo eso. Creo sí que, por supuesto, es un contribuyente, un tributario, uno más, un factor más que alimenta la inseguridad, pero no es el único. La droga, por ejemplo, es costosa, cuesta, salvo el Paco, pero cuesta la droga, sale plata, y los que se drogan generalmente desinhiben y cometen delitos. Entonces hay muchos factores que no tienen vinculación. Y después está el factor impunidad, mala administración judicial, la policía que no es suficientemente profesional. Hay muchos factores, Méndez, hay muchos factores. Perdóneme, diputado, recién estábamos hablando de la posible agenda para lo que viene. Digo, es un fin de semana muy particular, pero ¿tiene alguna información sobre posibilidad de sesión? ¿Tienen algún dato o no por ahora? Sí, hay el dato de que hay la intención de, antes de fin de mes, es decir, la semana que viene en realidad,
no hay otra alternativa. Se una reunión supuestamente el miércoles que viene para tratar temas que ya están consensuados, que podían haberse abordado en una sesión hace 10 días, pero digamos, el cierre de alianzas y después el cierre de listas de mañana sábado, postergaron, y la elección de Córdoba también, que es domingo, postergaron esa sesión. Supuestamente podría hacerse el 28. Ojalá que sea así, porque con una sesión consensuada, armoniosa, yo pretendo que sean, cuando son consensuados los proyectos, tendría que ser una sesión ejemplarmente armoniosa, para mostrar también que somos capaces de deliberar y sancionar algunas leyes por consenso en el marco de un respeto y de armonía, sin chicanas, sin discursos incendiarios. Pero claro, ahora viene otro problema. Si empiezan las cuestiones de privilegio por Jujuy o por el Chaco o por Jujuy, los dos, entonces van a reprochar uno los del Chaco, nosotros reprocharemos. Está bueno. Entonces, estamos con eso, la sesión se opaca, por no decir que se traba, y entonces prefieren postergarla en tiempos preelectorales. Entonces hay que también tener ese criterio, me parece, ponderar algunos factores, entender que las instituciones deben estar un poco por encima de las cuestiones partidarias, que tenemos responsabilidades de ese carácter, que la sociedad nos está mirando y que cada vez está más preocupada por los resultados de lo que está mirando y observa. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo. Ahora, yo coincido... Desde acá coincidimos con esta idea, pero ¿le parece que su mirada es mayoritaria o no tanto? Bueno, yo estoy conversando con mucha gente ustedes muchas veces me preguntan si converso con el oficialismo. Bueno, ahora que estuve en la delegación por 24 horas, 48 horas en Nueva York, uno conversa con los diputados de bancadas, y hay criterios uniformes en muchos aspectos. La verdad es que ninguno quiere que haya petardeo en vez de sesión. Así que yo creo que sí hay coincidencia, y hay coincidencia en preservar la respetabilidad de nuestra institución, Poder Legislativo o Congreso Nacional. En ese sentido creo que hay responsabilidad suficientemente extendida en todos los sectores. Así que habría que aprovechar, pero comprometernos no solamente a consensuar proyectos y aprobarlos, sino también a no entrar por la vía de las cuestiones de privilegio en debates que no contribuyen para nada a lo que estamos diciendo. No contribuyen para nada a lo que estamos diciendo. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, mencionó que estuvo hace poco en el Comité de Descolonización de la ONU, ¿no? Hubo otros diputados y senadores presentes en la delegación. Me gustaría saber, bueno, ¿qué balance hace del encuentro o qué se llevó? Bueno, el encuentro fue el martes pasado. Duró desde la mañana, que estuvimos reunidos primero en la delegación argentina, conversando y acordando algunos criterios. Estaba también el canciller Cafiero, que siempre se manifiesta muy respetuoso en sus conversaciones, por lo menos eso es lo que yo compruebo en forma personal y directa. Y después en la asamblea, mejor dicho, en la sesión del Comité de Descolonización, salvo un país africano que integra el Commonwealth británico, la Comunidad Británica de Naciones, que es Sierra Leona, los demás se pronunciaron prácticamente todos, mayoritariamente los nuestros, los de América Latina y el Caribe, no solamente por la reapertura de las negociaciones bilaterales con Gran Bretaña por la soberanía de las Malvinas, que en eso coincide prácticamente todo el mundo, menos algún caso excepcional, sino que directamente por la soberanía argentina, la restitución de la soberanía argentina sobre los 3 archipiélagos y los espacios marítimos circundantes.
con una sola excepción en América Latina, que fue Colombia, que se pronunció por la reanudación inmediata del diálogo, pero no dijo expresamente la soberanía argentina sobre hasta las islas del Caribe, algunas que tuvieron colonización inglesa, que hoy son estados independientes, también acompañaron la soberanía argentina. En ese sentido fue muy positivo. Me llamó poderosamente la atención, y bien, que Timor del Este, una parte de allá del Asia, de las islas de Indonesia, que es independiente, que fue colonizada por Portugal, se expresó categóricamente por la soberanía argentina en las islas y, por supuesto, como digo, en los espacios marítimos de las demás Sandwich y Georgia del Sur. Pero además estuvimos conversando con él. Pues yo después estuve charlando con el delegado y hay perspectivas. Yo voy a presentar un proyecto ahora para instar a la Cancillería. Lo conversé también con el canciller unos minutos, porque hay la perspectiva de hacer un acuerdo de comercio integral con Timor Oriental o del Este, que a su vez tiene acuerdos comerciales con muchos países del Asia, que son al margen de China y de la India, países que están surgiendo, Tailandia, Filipinas, etc. Y lo que se abre es una perspectiva enorme de mercados para la Argentina. Por supuesto, todo supeditado a que tengamos una economía que se dinamice, primero que se estabilice, después que se dinamice, que tengamos los inconvenientes que tenemos para, en fin, impulsar nuestro desarrollo económico. Pero ese desarrollo económico tiene perspectivas de mercados nuevos que no son imaginables así a simple mirada, porque realmente es enorme posibilidades. Fíjense que Vietnam, que hace 20 años, 25 años no estaba en el radar nuestro, hoy es el tercer socio comercial argentino en algunos rubros. Es impresionante lo que se está intercambiando con Vietnam. Y eso de Vietnam se podría repetir con 5 o 6 países de la zona de vecinos allá el lejano oriente. Y Timor Oriental nos podría hacer un buen puente. Además, son una especie de primos nuestros porque hablan portugués. Claro. Y tienen muchas vinculaciones con Brasil y a través de Brasil con nosotros. Así que la verdad es que siempre en estos intercambios surgen interesantes cuestiones. Lo de las Malvinas específicamente, bueno, fue una reafirmación dentro de un camino que necesita, y esto me parece importante subrayarlo, que fue antes. Basta de, digo, yo traduzco, ¿no? Basta de declaracionismo, bueno, que insta que haya negociaciones. Además, se le pide al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, que es portugués, que tome cartas en el asunto en serio y que asuma el rol de buenos oficios que reclama esta situación. Es decir, diga, señores británicos, señores argentinos, los convoco a una reunión. Y si no aparece Gran Bretaña en la reunión, bueno, que le notifique al mundo de que Gran Bretaña incumple con sus obligaciones internacionales. Ahora, es decir, que sea activo el secretario general, no que balconee el tema. Bueno, pero Alberto, a eso vamos. La verdad, me parece muy concreto lo que dice, pero mirado el tema Malvinas, no desde la Argentina, si hacemos un esfuerzo y lo miramos de otro lado, la sensación es que es un tema que no le importa a nadie y que no se va a modificar. Porque digo, Portugal es socio de Gran Bretaña, Naciones Unidas, el rol de Estados Unidos, de Rusia, de China es clave, y la verdad que desde el punto de vista de ellos, parecería que Malvinas es una cuestión que hay que dejarla ahí, porque total Argentina no va a volver a invadir y ellos no se van a pelear con Gran Bretaña. Por eso es un mundo de declaracionismo, como dice usted. ¿O no? Bueno, pero se está modificando ese mundo. Ojalá, y
Y el Brexit fue una modificación sustancial que hasta ahora no la hemos aprovechado y profundizado en su debido. Porque perdió aliados Gran Bretaña, dice usted. Pierde aliados Gran Bretaña, ¿no? Al Brexit. Claro. Hay que buscar de profundizar las relaciones y vínculos con Europa, porque además con el tema de Ucrania hay una modificación en el tablero internacional. Hay varias posibilidades que se abren. No vaya a creer, Méndez, que están así como que no le interesa a nadie. Nosotros tenemos que hacer que le interese. Ahora, por supuesto, mire, le voy a hacer una confesión. El año pasado, los isleños, que son peticionarios, como tenemos nosotros, nuestros peticionarios, que son descendientes de familias malvinenses, que peticionan en favor de los derechos argentinos, ellos siempre tienen 2 peticionarios isleños que hablan defendiendo su posición. El año pasado eran prácticamente bravuconadas las que dijeron, parecían barras bravas como hablaron. Este año hablaron moderadamente. ¿Sabe cuál fue el punto que hicieron hincapié uno de ellos? Que ellos tienen poca inflación, como diciendo, ¿cómo vamos a esperarnos con un país con la inflación que tienen? No lo dijo de esa manera, pero lo dio a entender. Entonces también tiene que ver que se interese el mundo en que nosotros resolvamos nuestros problemas. Si nosotros resolvemos nuestros problemas y acordamos una estrategia de Estado para llevar adelante Malvinas y no la usamos políticamente, no la usamos para... te puedo asegurar que nosotros tenemos posibilidades. Diputado. El otro tema es, por ejemplo, la cooperación en el Atlántico Sur, como paz y de cooperación, para además cuidar el medio ambiente, el ecosistema marítimo. Eso también es una carta fundamental, es casi un as de espada que nosotros tenemos en la mano, porque eso lo tenemos que hacer con Brasil y Uruguay, y hay ya una resolución de las Naciones Unidas para que declara al Atlántico Sur zona de paz y cooperación. Bueno, exijamos a las Naciones Unidas que haga cumplir esa resolución, dados kosovares que vienen a completar la dotación militar en las Malvinas. ¿Qué tienen que hacer los kosovares de otra región? Que además los traen especialmente porque Kosovo se separa de Serbia sin reconocimiento del mundo, y además teniendo una comunidad serbia muy grande, y ellos simplemente lo hacen desarticulando la integridad física de un país. Bueno, es una situación parecida a la de las Malvinas. ¿Qué hacen los británicos? Traen a Kosovo acá. Es decir, están haciendo actos provocativos. Bueno, lo que usted dijo, y termino, tiene también vinculación con otra cuestión. La Constitución argentina dice, esto tiene que recuperarse diplomáticamente, pacíficamente, etc. Bueno, la vamos a cumplir a rajatabla, pero eso no quiere decir que tengamos que desarmarnos unilateralmente. También tenemos que tener nuestra fuerza de disuasión, que se llama defensa nacional. Disuasión de que nos sigan agrediendo, disuasión de que se rían en la cara nuestra, disuasión de que hagan una base militar cada vez más grande en las... Diputado. Entonces, hay que también concatenar esto con el tema defensa nacional. ¿Qué tal? Verónica Benaim lo saluda. Una breve pregunta. Teniendo en cuenta que usted forma parte de Juntos por el Cambio y que en el día de hoy, bueno, se va a oficializar la fórmula Larreta-Morales, ¿cuál de las 2 fórmulas que están hoy para competir el 13 de agosto representa más estas ideas que usted tiene en cuestión de defensa nacional? No, yo entiendo que las 2. Sinceramente que entiendo que las 2. Ahora, claro, tengo también íntimamente el convencimiento de que Patricia Bullrich tiene más conceptualización más profunda del tema de seguridad, como hablábamos al principio con Méndez, y de defensa nacional, que si bien no son una misma cosa, tienen vinculación, que seguramente la que tiene Larreta. Pero yo creo que todos conciben las ideas sobre Malvinas y defensa nacional
que estoy expresando. Palabras más, palabras menos, acento más o acento menos que le puedan poner, pero todos tenemos la misma idea. Y si no, vamos a decirle, estamos los que vamos a tratar de que no se desvíe Ahora, un milímetro el camino. Volver a un pacto Forador y Duncan no sería viable, o sería la política que hay que recuperar. Hay que pensar para adelante, no es volver a un pacto, sino pensar más imaginativamente qué pacto hacer y promover. Qué hacer con el TIAR, por ejemplo, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o de Defensa Recíproca. Ayer se habló de eso en un foro que hicimos con el CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, y justamente una de las preguntas fue, ¿hacemos un TIAR nuevo o mejoramos el que tenemos? Bueno, uno de los temas es hacer una buena política exterior que nos revincule con todo el sistema hemisférico americano, incluyendo Estados Unidos, y a lo mejor cambia la relación de fuerzas y Estados Unidos empieza a mirar de otra manera el tema del Atlántico Sur. Por eso que hay también una interrelación de esto con la política exterior, que tiene que ser mucho más pragmática, imaginativa y también más defensora de los intereses nacionales, estratégicos. Hay yo creo que todos juntos por el cambio, y no solo juntos por el cambio, podríamos llegar a acuerdos muy profundos, internos, para lograr esos apoyos externos adicionales a lo que significa América Latina y el Caribe, porque evidentemente con América Latina y el Caribe, China y otros países no alcanza. Entonces tenemos que ampliar la esfera de nuestra influencia y de los que están a favor de la descolonización de las Malvinas y de un proceso de reintegración territorial con ellas, que además va a ser largo, tiene una larga transición, pero lo importante es que se alcance ese acuerdo, aunque sea a 50 años el proceso de transición. Pero eso se puede lograr, Ahí estamos, el diputado Alberto Asef. Diputado, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, muy bien. Estamos enseguida con el diputado Zapata, hombre de la provincia de Salta, pero antes hay un silencio absoluto en el oficialismo en torno a definiciones y faltan temas clave para que uno entienda un poco más. Mirá lo que dijo Roberto Bachmann, es el consultor de la CEOP, un hombre muy cercano al oficialismo. Le preguntaron hace un ratito qué estaba pasando, dijo, lo de Guado de Pedro es lógico, lo dijo Cristina a su manera, un representante de la generación diezmada. Lo de Mansur fue más sorprendente y todavía no está cerrado, dice Roberto Bachmann. Así que bueno. Bueno, sí, es lo que se está hablando por estas horas, ¿no? Hoy va a ser un día clave, claramente, porque bueno, Guado de alguna manera manifiesta su intención de ser presidente con este video, pero Mansur no termina de aparecer. Y los gobernadores siguen empujando por la lista de unidad que, bueno, todo indica que no se va a concretar porque Scioli claramente no se baja. Así que son horas de clara incertidumbre, total. Ahí estamos, bueno, lo dicho, 11 de la mañana con 24 minutos el diputado Zapata y después estamos con Gonzalo Solabarrieta. Dale. El crédito UBA, los problemas, es consecuencia del proceso inflacionario. De algo que la gente que pensó esta forma de ajustar la prestación o el reembolso de un capital que se obtenía para acceder a la vivienda, se hizo en un marco de estabilidad sin inflación. Cuando viene la inflación, la peor consecuencia no es el aumento de precios, sino el desequilibrio entre los precios relativos, porque si el precio del salario evoluciona igual que el índice del UVA, no tiene ningún inconveniente usted para atender el crecimiento que puede tener la cuota porque crecen en la misma proporción. Esa alteración de precios relativos no se debe a una acción del particular,
del hombre, de la persona que confió en un sistema porque se reglamentó y se dictó desde el Estado para favorecer. Entonces esa persona accede y toma determinada posición y asume una situación de endeudamiento confiando en el normal funcionamiento del Estado. Bien, el Estado no funciona bien. ¿Y por qué? ¿Por culpa del contribuyente? ¿Por culpa de atribuible al tomador del crédito? No es así, sino es la mala administración del Estado que deviene en exceso de gastos sobre los ingresos, que deviene en emisión monetaria y que deviene un proceso inflacionario. Es decir, que desde mi punto de vista, el tomador del crédito al momento de suscribir y asumir las obligaciones no pudo prever el futuro que hoy lo perjudica y que lo puede sacar de la posibilidad de seguir cancelando el crédito. Las soluciones son diversas. La posibilidad de transferir el crédito, que ceda la casa con el crédito, la posibilidad que se otorguen beneficios adicionales o subsidios a la tasa o al mecanismo de ajuste por parte del Estado, o la posibilidad que pueda tener esta persona de reprogramar sus créditos. Las distintas alternativas tienen que ser analizadas y están plasmadas en cada uno de los dictámenes. Pero lo que sí no podemos mirar para otro lado y decir que quede a la buena de Dios una persona que afronta las condiciones no deseadas fruto de una mala administración del Estado. Llámele gobierno anterior o gobierno actual. El proceso inflacionario fue lo que perjudicó y limó la posibilidad que tienen las personas de acceder al crédito. También ese proceso de mala administración de la economía del país ha derivado en caída de los niveles de empleo y la caída de las posibilidades del usuario del crédito, del deudor, de mejorar sus ingresos. Bueno, 11 de la mañana, 26 minutos, Sola Berrieta, ¿a dónde vamos? Diga. Bueno, Pato, vamos a hablar sobre un proyecto del diputado Carlos Zapata, que es el firmante de este proyecto, que no tiene cofirmantes, es el diputado únicamente el que ha presentado este proyecto el 7 de febrero del año anterior. Se trata de la creación del régimen de compensación impositiva para establecimientos de producción agrícola, ganadera, forestal o industrial. ¿De qué hablamos del régimen de compensación impositiva? Bueno, justamente de que aquellos productores, justamente como vemos acá, agrícolas, ganaderos, forestales o industriales de la zona del Norte Grande, tengan la posibilidad de computar todo lo que adeuden del impuesto a las ganancias, lógicamente por los costos de producción, puedan justamente utilizar el 100% del IVA que les genere todo lo que tiene que ver en materia de fletes, en concepto de fletes, y cuando hablamos de fletes nos referimos obviamente a camiones gigantescos de carga que llevan justamente no solamente al puerto de Rosario, de Bahía Blanca, de Quequén, sino también a otros lugares del mundo. Bueno, todo ese concepto que le genere de IVA el traslado, el flete, justamente lo puedan computar para abonar el impuesto a las ganancias. Esto lógicamente que está apuntado a que no solamente Salta, que es la provincia que representa Zapata, sino todo el Norte Grande tenga la posibilidad de achicar un poco esa pequeña asimetría de, el centro, el núcleo, como le dicen, que está mucho más cerca de los puertos, para con las provincias del norte que están más alejadas y lógicamente que tienen muchísimas cargas más y le cuesta mucho más todo el tema de la producción y el traslado de la materia prima. Vamos a seguir repasando este proyecto que propone el diputado Carlos Zapata. Decíamos, el Norte Grande argentino, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Catamarca, Tucumán, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero se encuentran en una situación de falta de competitividad por la asimetría de costos. Dentro de lo que significa el proyecto de Carlos Zapata y que justamente tiene, como en todos los proyectos, sus fundamentos, que es un poco lo que baja a tierra un poco más cada una de las iniciativas. Él hablaba de algunas estadísticas fundamentales que, por ejemplo, en el 2020 el 70% del transporte ha sido fundamental en épocas fundamentales de pandemia y por eso dentro de la misma todas estas provincias que acabamos de mencionar que conforman el llamado Norte Grande tienen una diferencia muy grande entre las retenciones, entre todos los impuestos que tienen que pagar de fletes y demás, y por eso lo que intenta hacer de alguna manera es que no se sientan tan alejados en la producción, sabiendo que son materiales y sobre todo alimentos muy importantes para todo el país y que
que esto les genere un beneficio impositivo para que puedan desarrollarse muchísimo más cómodo de aquí en adelante. Es un proyecto que tiene como primera competencia a presupuesto y Hacienda, y luego sí tendría que pasar por Agricultura y Ganadería. Recordemos, está presentado desde el 7 de febrero del año anterior. Yo no sé si tiene que ver con una cuestión de que al no tener cofirmantes, al no tener otros diputados y diputadas que acompañen a Carlos Zapata, de Ahora Patria, en este proyecto no ha podido avanzar. Es cierto que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se tratan por lo general muchos proyectos relevantes, importantísimos, de los más importantes sin dudas, que luego van a poder tener una injerencia para con la población, con la sociedad, pero lo cierto es que esto todavía no ha tenido el trámite dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, que tiene que pasar por estas dos comisiones que recién mencionaba. Vamos a repasar un poquito más. La falta de competitividad de la producción regional trae aparejado que regiones con alta capacidad creativa y productiva se vean impedidas de crecer de manera acorde a su potencial. A esto nos referimos, ¿no? Cada una de las provincias tiene su potencial en cuanto a la producción, pero si eso lo llevamos al costo que requiere el flete, es decir, el transporte de, por ejemplo, los granos hacia alguno de los puertos, como mencionaba, puede ser Bahía Blanca, puede ser Rosario, puede ser Quequén, por ejemplo, bueno, es mucho más costoso, lógicamente, para el norte grande, puntualmente para Salta, que encima está en el extremo del mapa, y por eso es que justamente, imagino, esto lo impulsa Carlos Zapata, pero debe tener inclusive no solamente en la firma, sino el apoyo moral, por así decirlo, de muchos gobernadores de distintas provincias, que es lo que le genera para el núcleo, por ejemplo, Buenos Aires o cercanías, provincias aledañas, justamente para alguno de los puertos por la cercanía que refiere. Voy a leer una frase que el diputado Zapata marca en su proyecto, porque acá creo que para entender un poquito más de qué se trata, con esta frase creo que podemos entender un poco más. La Bolsa de Comercio de Rosario en el año 2020, escuchen bien, dijo que es más costoso transportar granos desde el norte argentino al puerto de Rosario que enviarlos a los principales mercados mundiales. Si nos guiamos de esa frase, a ver, estamos hablando de que les cuesta más llevar un producto del norte grande al puerto de Rosario que a los principales mercados del mundo. Estamos hablando ahí sí de una asimetría enorme, gigantesca, y por eso es uno de los fundamentos principales que genera Zapata en este proyecto. Y lo último, los productores del norte de Argentina afrontan desventajas competitivas. Es necesario establecer y generar oportunidades en la zona. A esto refiere el proyecto de Carlos Zapata, que por ahora y hasta el momento no ha tenido un trámite dentro del ámbito de la Cámara de Diputados en estas dos comisiones. Imagino que a febrero del año próximo ya perdería estado parlamentario, y por eso vamos a ver si de aquí a fin de año tiene alguna novedad. El diputado que va a continuar en su mandato, lo estuve consultando, va a continuar hasta el 2025 como diputado por ahora. No se va a presentar en ningún listado dentro de estas elecciones que se vienen. Perfecto. La hora exactamente las 11:32. Vamos con Gisela Marciota, que dice lo siguiente sobre el tema Jujuy, por favor, a ver. La intervención federal, que es como a lo que no se quiere llegar, ¿no? Esa donde no es que uno tiene ganas y se levanta una mañana y dice, ay, bueno, ¿a qué provincia vamos a intervenir? No, por supuesto. Digo, hay un escenario, hay cierta, claro, es una medida extrema, pero que está propuesta por la Constitución Nacional para justamente garantizar el cumplimiento y el cuidado. Y la cohesión nacional, ¿no? En definitiva, entonces, porque tiene que ver con que la propia Constitución establece que no se puede legislar desconociendo los parámetros que alcanzan los derechos constitucionales. Exactamente, y no se puede legislar, ninguna provincia puede hacerlo, ninguna provincia, ninguna legislación nacional, no puede haber ninguna ley contraria a la Constitución Nacional. Justamente lo que viene pasando en la provincia de Jujuy con la reforma que se hizo. Pero no solo la reforma por el contenido, que es gravísimo y que va en contrario de lo que establece la Constitución Nacional, sino además la forma en la que se hizo, ¿no? Porque esa Constitución que se reformó, por ejemplo, lo tuvo a el gobernador Gerardo Morales como un convencional constituyente, que su propia Constitución establecía que eso no podía hacerse, que quien ejerce un rol dentro del Estado de la provincia de Jujuy no puede ser convencional constituyente. Entonces, ¿qué hizo Gerardo Morales? Hizo una ley
dentro de su legislatura hegemónica, una ley que decía que podía tomar licencia de la gobernación para hacer convencional constituyente y a su vez cuando quisiera podía tomar licencia como convencional constituyente para volver a ser gobernador en caso de que lo necesitara. Digo, a este nivel de manoseo institucional llega la provincia de Jujuy y por eso digo que esto es un problema institucional grave que deteriora la democracia. Y otra vez vuelvo e insisto, no podemos separar a la provincia de Jujuy del resto de la República Argentina. Si esto pasa en Jujuy, nos pasa a todos los argentinos y argentinas. No le pasa solo a los jujeños, nos pasa a todos y todas. Entonces, esto es lo que yo quería marcar con la presentación de este proyecto, que seguramente no será tratado ni será ley, porque no está la voluntad política del Poder Ejecutivo de que así sea, y nosotros no tenemos el quórum necesario para tratarlo, y claramente la oposición no va a dar ese quórum para debatir este proyecto. Bueno, ahí estamos, Caro Ramos, efectivamente es así, esto lo planteamos, algo decía también Alberto Asef, ¿no? Cuando dice, che, va a haber cuestiones de privilegio, nosotros vamos a hablar del Chaco, ellos van a hablar de Jujuy, y esto obviamente en una conformación del Congreso con 116 y 118 diputados, estas cosas no avanzan. Sí, y menos estas que generaron, claro, de este tenor, ¿no? Es casi, te diría, un proyecto testimonial. Totalmente. Gisela Marciota. Sí. Lo hablaba recién con lo que veíamos, ¿no? En el tape con Amanda. Y tiene que ver con este proyecto de ley para intervenir, dictar la intervención federal de la provincia de Jujuy. Lo presentó Gisela Marciota. Solamente ella, no tiene otras firmas esta iniciativa. Diputada del Frente de Todos por la También Ciudad eso de es Buenos generalmente cuando sos, digo, si sos integrante de un monobloque, tiene sentido que presentes un proyecto firmado por vos solo. Pero cuando integrás el bloque oficialista mayoritario, que hace una sola firma, no es lo más usual, ¿no? No es lo Porque más usual. la mayor cantidad de firmas le da como mayor entidad. Totalmente, y te da una pauta de que no sé qué tanto nivel de acuerdo hay al interior del Frente de Todos, ¿no? Claro. Sobre este tema, digo, Claro, es cierto que exactamente. una diputada sola del Frente de Todos presente esto genera alguna que otra duda. Pero bueno, la misma Marciota admitió que va a ser muy difícil que esto se trate, pero es una manera de sentar una postura, ¿no? Sobre lo que pasó y está pasando en la Rápidamente lo vi, incluso antes, porque esto primero se manejó como opción, después apareció el proyecto que estamos tratando, pero rápidamente apareció el diputado Ketglas, planteando, che, pero ¿por qué una idea de intervenir Jujuy cuando, por ejemplo, ha habido problemas peores? Dijo él mencionaba lo de Chubut, estuvieron mucho tiempo sin clases, él menciona lo de Formosa. Bueno, él dice, debe ser porque es una provincia gobernada por, efectivamente, la oposición. Totalmente. Pero rápido apareció Ketglas a plantear la Mira, diferencia. bueno, Negri también salió muy rápidamente a criticar este proyecto. Pero bueno, básicamente lo que propone la diputada Marciota es dictar la intervención federal de la provincia de Jujuy a raíz, bueno, de todo lo que estamos viendo en estos días, ¿no? El caos social a raíz de las protestas contra la reforma constitucional en esa provincia que se acaba de aprobar. Después vamos a ver algunos detalles de esa reforma que la diputada Marciota recién la escuchaba, hablaba de un manoseo institucional, de cómo fue que se terminó aprobando, además en tiempo récord casi. Tenían 90 días, utilizaron 20, efectivamente. Exactamente. Y una ley no menor, hablamos de la reforma, si bien fue parcial, pero estamos hablando de la Carta Magna de la provincia. Ahora, vos fíjate qué loco, ¿no? Que por un lado está la idea que no va a prosperar de intervenir la provincia de Jujuy por los hechos de violencia y por la reforma de la Constitución. Sí. Ahora, fíjate que por otro lado, para un actor principal como Larreta, la designación de Gerardo Morales es valiosa, no por lo que pasaba antes, sino por la imagen que dio de dureza de Morales en estas horas, ¿no? Absolutamente. Es una cuestión bastante... Es raro explicar porque para un lado, generó aún más lo que para algún rechazo. sector es sinónimo de persecución. Totalmente. Y de hechos donde apareció la policía torturando o golpeando, para otros es símbolo de un valor. Lo que planteaba en el diálogo que tenía con nosotros Asef, de un Estado que no te deja hacer lo que vos estás planteando, me parece. Totalmente, o que te pone límites. Claro, Morales ganó centralidad con este tema. Y no solo eso, Pato, sino que consiguió apoyo unánime de todos Juntos por el Cambio, que hace mucho tiempo que no se veía una foto, lo decíamos el otro día,
una foto donde estuvieran todos los presidentes de bloque, de los partidos unidos detrás de una misma causa, fuerte apoyo a Morales, y eso sin duda fue un factor determinante para la elección final de Morales. ¿Sabés qué pasa cuando vos, ayer lo hablábamos, Néstor, con algún consultor, ¿sabés cuál es el delicadísimo problema que hay cuando vos militás la mano dura? Esto lo tienen estudiado. Yo me acuerdo cuando acá Patricia Bullrich era ministra del gobierno de Fernando de la Rúa, y cuando era de la Rúa o de Macri era. Y Larreta era el jefe de gobierno y Patricia era la ministra de Seguridad. Y Patricia Bullrich pedía que se interviniera de manera más contundente en los cortes de calles. Y el larretismo te decía, mirá, hay que seguir hablando porque es muy riesgoso. Porque por un lado la gente te pide firmeza, pero si en algún momento tenés un muerto, los mismos que te piden firmeza son los primeros que te condenan, ¿no? Por eso digo, lo de Gerardo Morales, algunos pueden aplaudir la represión, pero si hay un muerto y siempre jugás al filo, los mismos que te están convalidando te dan vuelta la cara, Tema muy complicado. Es muy complicado, una línea muy fina. Totalmente. Y bueno, vos fíjate también y la opinión de la gente varía según los resultados. Y vos fíjate, casualidad o no, Luis Petri, del otro lado, también tiene una posición la misma, muy dura, claro, respecto de leyes vinculadas a la seguridad. De hecho, fue autor de varias leyes en ese sentido. Y la misma Bullrich dice, eso fue un factor importante a la hora de elegir a Petri. Por eso así que vos mirá de los dos lados. Pero yo por eso le preguntaba a Cefeso, porque para mí, Ciudadano, es como una demasía. Está bien, yo no sé si la verdad todo el tema pasa por la seguridad. A mí me gustaría discutir otros temas. Lo han elegido como una cuestión central, por lo menos para la primaria y para esa gente, ¿no? Para su foco, para sus votantes. A mí, digo, está bien, si querés hablamos un rato de seguridad, pero todo el día como tema único. Me parece que hay otras cosas. Hay pero otras bueno, cosas, es cierto. Economía, distribución de la riqueza, la verdad, educación, salud. Están todo el día con ese tema, pero bueno. Dale. Bueno, volvemos al proyecto de Marciota, aclarando antes que en realidad la Constitución Nacional habilita la intervención federal. No es algo, alocado, es algo que se permite en la Constitución Nacional, pero bueno, hay que ver con qué motivos, ¿no? Con bueno, qué hay una argumento. manifestación en los recortes de una aparición pública de Cristina en el 2014 planteando eso. Claro. Bien. Sí. Bueno, el proyecto de Marciota declara la intervención en los 3 poderes provinciales de Jujuy, y acá abro comillas con los textuales de Marciota, para restablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno en resguardo de la vida, la integridad y la libertad de las personas humanas, y restablecer la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Esto es lo que argumentaba Marciota. Y remarco lo de los 3 poderes del Estado, ¿por qué, Pato? Porque hay un antecedente también en el Senado, donde el senador Guillermo Snopek, que es enemigo acérrimo de Morales, había presentado, ¿te acordás?, un proyecto para intervenir, pero en ese caso era solamente el Poder Judicial, porque ahí también no hay grandes cuestionamientos por parte del peronismo, porque cuando apenas Morales asume, amplía el Tribunal Superior de Justicia, nombra a integrantes que habían sido diputados y que habían votado esa ampliación. Todo generó bastante ruido en cuanto al Poder Judicial, y ahí Snopek en soledad promovía intervenir la justicia de Jujuy. Nadie lo acompañó, hay que decirlo, en el Frente de Todos no tuvo acompañamiento. Y acá Marciota va un poco más allá, pide intervenir los 3 poderes del Estado, no solamente el judicial. Vamos a la próxima placa. ¿Qué propone Marciota? Que la intervención dure por 180 días, prorrogables por igual periodo, y que sea el Ejecutivo el que designe al interventor federal. Y además, dice Marciota, para asegurar la normalización y el pleno funcionamiento de los poderes provinciales, el interventor deberá convocar a elecciones, ni más ni menos. Vamos a la siguiente placa. Más textuales de la diputada Marciota: la reforma constitucional desarrollada en Jujuy, impulsada por el gobierno de Morales, resulta inconstitucional y antidemocrática. La provincia de Jujuy registra un historial de persecución y presos políticos. Acá se mete
el tema de Milagro Sala, que Giselle Marciota dice es un antecedente. Te hago una pregunta, perdóname, vos no tenés la respuesta seguro, pero digo, esta decisión, está bien, esto no va a prosperar, pero esto no es funcional a Gerardo Morales, no es victimizarlo a Morales. Vos sos jujeño, digo, y la verdad te vas a resistir siempre a que haya una intervención federal. Sí. La verdad. Me parece que lo colocás en un buen lugar cuando él está peleando una candidatura a vicepresidente. Me parece que a alguno le puede conformar esto, pero básicamente lo victimizás, me parece, ¿eh? Pero bueno. Bueno, por eso hay quienes consideran que lo que pasó en Jujuy en realidad enaltece la figura de Claro, de y este proyecto me parece que también. Lo termina colocando en ese lugar. En víctima, claro. Mirá, el poder porteño que me quiere intervenir la provincia. Cuando todavía no asumió el nuevo gobernador, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Carlos Adir, exactamente. Todavía no asumió. Bueno, no sé si teníamos alguna placa más, pero si no, con esto concluimos. Entonces, difícil, Pato, que se trate este proyecto. Y lo reconocía la propia diputada. Lo reconocía la propia diputada, pero teníamos, perdón, me había olvidado, detalles de la reforma que se aprobó. Se aprobó con los votos de Cambia Jujuy, que es la versión local de Juntos por el Cambio, y también el Frente Justicialista, que acá se le cuestionaba, ¿no? El diputado Rivarola. Exactamente, al peronismo. Lo escuché a Rivarola, me llamó mucho la atención. Él lo que dijo es por qué los periodistas lo interrogaban, por qué había modificado y por qué había facilitado esta reforma, porque dice, logramos la modificación de 2 artículos esenciales, dice él, y si eso no se obtenía, nosotros habíamos prometido, dijo Rivarola, tomar nosotros la legislatura. Pero eso, eso no lo vamos a andar contando. Rivarola, que es el presidente del PJ, un PJ jujeño, dividido, y además es propietario de un sitio online. No sabía eso. Él lo reconoció, efectivamente. Bueno. Y explicó cómo era la cobertura de los medios en Jujuy. Pero dijo, si a esto no accedía Morales, los que íbamos a ocupar la legislatura éramos nosotros. Pero eso no lo estuvimos contando. Hay que ver. Rivarola, hoy es viernes, nota del jueves, que le escuché. Mira, bueno, sí, interesante lo que pasó con el peronismo en Jujuy, donde además a Snopek de alguna manera lo terminan excluyendo y no le impugnan su candidatura y finalmente Snopek no se puede presentar en Jujuy. Así que es guerra total en el peronismo de Jujuy. Bueno, se aprobó entonces la reforma, fueron solamente 2 sesiones ordinarias, esto también se le cuestiona. Además de que el propio Morales asuma la conducción de la Convención Constituyente, fue en tiempo récord. Y en el proceso renunciaron además 8 convencionales en desacuerdo con la reforma. Fueron 6 del Frente de Izquierda, que la verdad que como la izquierda tuvo una buena elección en Jujuy. Claro, Vilca. Con Vilca a la cabeza, como también se votaron los convencionales constituyentes, la izquierda consiguió una buena cantidad de representantes ahí, pero termina renunciando de alguna manera para impugnar el proceso. También renunciaron 2 del Frente Justicialista, así que la reforma se termina aprobando con los votos de Cambia Jujuy y de la mayor parte de entonces del PJ local. Y tenemos una última placa, porque además, Pato, esta semana en el medio de las protestas, Morales termina suspendiendo 2 de los artículos de la Constitución. Estos son los que dijo Rivarola, que accedió porque nosotros planteamos la dureza de que si esto no se cambiaba, la cuestión de la reforma no continuaba porque se terminaba la convención estatutaria. Totalmente. Y acá a mí me surgen dudas que habría que preguntarle a un constitucionalista. ¿Un gobernador puede dar marcha atrás con 2 artículos que aprobó la convención? Otra de las irregularidades es que es el gobernador y presidente de la convención. Por eso digo, hace bastante ruido esta situación. Por supuesto, totalmente. Pero bueno, ¿cuáles eran los artículos cuestionados? El 36, que estaba vinculado al derecho a la propiedad privada, y el 50, derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas, que muchos están encabezando esta lucha en la provincia de Jujuy y que ven amenazado su derecho sobre las tierras, ¿no? Sí. Así que bueno, en esto consiste proyecto de Giselle Marciota para intervenir la provincia de Jujuy. Bueno, vení, Caro, porque vamos a ir terminando. Tiene enseguida algunos últimos datos Verónica Benaín, pero me parece que hay todavía en el lío de Jujuy, porque uno tiene que analizar la política de represión, está este pedido ahora de intervención, está también la mirada sobre los manejos que hubo para el manejo de la constituyente.
Pero me parece que hay una cuestión que no está saldada, que es cuál es la política del actual oficialismo sobre aquellos territorios indígenas donde hay posiblemente minas de litio. Esa cuestión no está saldada, porque la izquierda claramente se opone a que esas tierras sean cedidas para la explotación minera. Pero digo, ¿esa es la mirada de todo el oficialismo? ¿O hay sectores del oficialismo que buscan un acuerdo con las comunidades de pueblos originarios para facilitar la explotación de eventuales minas? Me parece que el tema todavía no está resuelto ni saldado y no va a quedar agotado con este tema de la convención estatuyente. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos para terminar. Síntesis, por lo que dijo el diputado Alberto Asef, es factible, habrá que ver cómo se maneja, la sesión del próximo miércoles 28. Fue lo que manifestó el diputado del PRO, provincia de Buenos Aires, pero no sé qué información tienen ustedes, tampoco él garantizaba que en este clima, con tanta cuestión pendiente en las provincias del Chaco y de Jujuy, se pudiese avanzar con la sesión. Asef manifestaba buena voluntad. Habló del 28, ¿no? 28, miércoles que viene. Sí, habló del 28. Bueno, vamos a ver, ni siquiera está convocada la Comisión de Juicio Político, así que no sé. Claro. Veremos. Claro, exactamente. Y después ya no queda tanto espacio porque estamos muy cerca de lo que es el receso de julio. Sí, totalmente. Bueno, y lo último, a ver, Benaim, de Córdoba, ¿qué tiene? ¿Todo tranquilo? ¿Solo resta votar y que la gente se manifieste o alguna novedad de último momento? No, solo resta votar, ya están los lugares donde van a hacer los búnkers, están informando básicamente de esos, tanto del espacio de Luis Juez como de Yarlora. Recordemos que es el 8,69% del padrón electoral, es una masa de gente y de electores importantes a nivel nacional, son casi 3 millones de cordobeses que van a ir a las urnas, así que básicamente es un poco lo que... Bueno. Y el otro dato es que hoy no hay, yo estuve revisando en el tiempo disponible, no hay un solo testimonio de ningún oficialista de ningún color o pelaje diciendo algo sobre Guado de Pedro. No. Y la fórmula de justamente Mansur. Lo único que tengo es lo de Roberto Bachmann, diciendo Roberto Bachmann que es el consultor más cercano al oficialismo, que lo de Guado no es una sorpresa, pero que lo de Mansur todavía no está confirmado. La verdad que... Cosa de loco. Sí, exactamente. Ayer, ¿sabes qué me pasaba? Que había colegas que yo respeto mucho. Vos fíjate que los principales portales no se animaban a firmar el tema de que la fórmula era finalmente de Pedro justamente y Mansur, lo hicieron tarde lo hicieron porque obviamente, además el lío que había en el oficialismo, porque decían en medios más cercanos, pero ¿cómo? TN está anunciando Guado de Pedro y nosotros estamos en ascuas, por decirlo de la manera más elegante posible. Bueno, y eso todavía no está resuelto. Todavía no está, es muy, muy raro. Sí, y otra duda, digo, Pato, no sé qué va a pasar, pero te da una sensación. A mí lo que me dicen es que hay mucho lío, mucha discusión y mucho debate con todos los sectores y actores, que son 3 básicamente, del ex Frente de Todos. Eso es lo que está pasando. Sí, y la duda por estas horas también, si se termina confirmando la precandidatura de Guado de Pedro, es si va a renunciar al Ministerio del Interior, porque claramente desde ese lugar debería organizar el acto electoral y no puede ser juez y parte. Así que vamos a ver si termina dando un paso al costado. Y lo otro absolutamente hermanado con esto es lo que está pasando con Economía, donde Economía todavía no recibió la asistencia indispensable del Fondo Monetario para que no nos quedemos sin dólares. Cuando nos quedamos sin dólares no tenemos dólares para darle a los importadores. Cuando no está esa plata no hay insumos para las empresas y para las fábricas. Y el mercado ayer, cuando veía que la fórmula parecía que era Guado de Pedro Mansur, decía, bueno, si no está Massa mejor, porque si no es un lío que Massa sea el ministro de Economía y tenga que trabajar para su candidatura. Ellos que miran el tema de los números fiscales te dicen, si no está, es más fácil que haga una política más austera. Si está, es más proclive a gastar más. Por eso muchos no miraban mal el tema de que el ministro de Economía se quedara fuera de esto. Pero es lectura de ayer.
el masismo todavía no te reconoce nada. Ni el masismo ni nadie te reconoce la fórmula Guado de Pedro Mansur. Así que bueno, va a estar en un rato Benaim usted con todas las respuestas, me imagino. Sí, como siempre. Como siempre, bueno, con toda la realidad. Bueno, que le vaya muy bien en Córdoba. Gracias. Trabaje mucho, que gane el mejor, que dicen que vuelvas, Benaim. ¿Cuándo volvés? El martes. No sabe, no contesta. Sí, ¿viste? El lunes al piste. Te avisaron que te haces cargo de toda la primera mañana durante toda la semana. Bueno, y te aviso por ella las dudas. es Gracias, Carolina Ramos. Usted también trabaja mucho el fin de semana, ¿sí? Sí, claro. Mañana con el cierre de listas y siguiendo de cerca a Córdoba por cuestiones Exactamente, exactamente. No se define la lista de diputados nacionales de Córdoba todavía, ¿no? Claro. No. Se definen recién, porque vi que no sabía dónde iba Negri, por ejemplo. Ojo con Córdoba, que están hablando de una fórmula Schiaretti. ¿Con quién? Y en Bonn, no. Sí, no. Parece que Horacio, pero me parece que es Florencio. ¡Epa! Mira vos. Ya hace tiempo que Randazzo es el único que aparece, al menos, en el radar de Schiaretti. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Estamos terminando el mejor fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Gracias. Buenos días.